Buenas noches, mi nombre es Diomedes Gómez y tengo el gusto de presentarle mi proyecto integrador Pechacucha. Introducción. En la actualidad, debates como el uso del lenguaje inclusivo y las distintas corrientes del feminismo ocupan un lugar central en la discusión cultural y social. Autores como Mario Vargas Llosa han manifestado posturas críticas frente a estos movimientos, generando controversias sobre los límites entre la libertad de expresión, el cambio lingüístico y la lucha por la igualdad. Por otro lado, obras como El Caballero de la Armadura Oxidada, aunque no abordan directamente estas temáticas, invitan a una reflexión profunda sobre la transformación personal, la ruptura de estructuras rígidas, como las armaduras emocionales y la necesidad de cuestionar patrones establecidos, lo que puede relacionarse con los procesos de cambio social impulsados por el feminismo y el lenguaje inclusivo. Este texto propone explorar estas tres dimensiones, identificando sus puntos de encuentro y las tensiones que surgen entre tradición y transformación. El lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es una forma de expresión que busca evitar el uso sexista del idioma y promover una comunicación que incluya todas las identidades de género. Su objetivo principal es visibilizar a personas que tradicionalmente han sido excluidas del lenguaje, como mujeres y personas no binarias. Crítica lingüística. La Real Academia Española y varios lingüistas critican el lenguaje inclusivo por considerarlo innecesario, ya que el masculismo gramatical cumple una función genérica en español. Señalan que formas como todes o el desdoblamiento, los niños y las niñas rompen con las reglas del idioma, dificultan la fluidez del discurso y no reflejan el uso real de los hablantes, ya que la lengua debe evolucionar de forma natural y no por imposición. Postura de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa rechaza el lenguaje inclusivo considerándolo una aberración que desnaturaliza el idioma. Cree que el lenguaje debe evolucionar de manera orgánica, sin imposiciones ideológicas, y que forzar estos cambios empobrece la riqueza lingüística. Además, considera que la discriminación de género no se resuelve mediante el lenguaje, sino en otros ámbitos como la educación o la política. Lenguaje inclusivo y derechos humanos. El lenguaje inclusivo es una forma de comunicación que busca visibilizar y respetar a todas las personas sin importar su género, identidad u orientación. Está directamente relacionado con los derechos humanos, ya que promueve la igualdad, la no discriminación y el respeto a la identidad individual. Al evitar expresiones que excluyen o invisibilizan a ciertos grupos, el lenguaje inclusivo contribuye a construir una sociedad más justa, equitativa y representativa para todas y todos. Impacto social y cultural. El lenguaje inclusivo ha generado cambios importantes en la forma en la que las personas se relacionan y se expresan socialmente. Ha ayudado a visibilizar a grupos antes ignorados como las personas no binarias y a fomentar una mayor conciencia sobre la igualdad de género. Culturalmente ha influido en los medios de la educación y política, promoviendo una comunicación más respetuosa e inclusiva, aunque genera debate. Su presencia ha abierto espacio de reflexión sobre cómo el lenguaje moldea nuestra visión del mundo y refuerza o cuestiona estereotipos. El feminismo según Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa reconoce los logros del feminismo en cuanto a la lucha por los derechos de las mujeres, especialmente en el plano legal, social y político. Sin embargo, ha criticado lo que considera una deriva autoritaria en algunas corrientes feministas actuales, a las que llama feminismo fanático o radical. Según él, estas formas promueven la censura, la victimización constante y la imposición de una visión única sobre temas de género y sexualidad. También ha cuestionado el lenguaje inclusivo, considerándolo innecesario y confuso. Reconocimiento del feminismo clásico. Mario Vargas Llosa ha expresado respeto por el feminismo histórico o clásico, al que considera una lucha legítima y necesaria. Reconoce que gracias a este movimiento las mujeres han alcanzado importantes avances en derechos civiles, políticos, laborales y educativos. Para él, este feminismo se centraba en igualar las oportunidades entre hombres y mujeres dentro del marco del Estado de Derecho y la democracia liberal. Valora especialmente la lucha por el voto femenino, el acceso a la educación, la participación política y la igualdad ante la ley. Considera que este tipo de feminismo tenía objetivos claros y concretos, orientados a reducir las desigualdades reales, sin recurrir a la confrontación ideológica ni a la victimización. Crítica al feminismo radical o ideológico. Vargas Llosa critica el feminismo actual cuando en su opinión se convierte en una ideología que promueve la confrontación entre géneros, la censura del pensamiento y una visión victimista de la mujer.
Considera que este tipo de feminismo ya no busca igualdad real, sino imponer nuevas formas de poder y control cultural. Para él, esto amenaza la libertad de expresión y convierte el feminismo en una herramienta política más que en una causa justa. Defensa de la libertad individual. Llosa sostiene que la lucha por la igualdad no debe sacrificar la libertad de expresión, ni imponer una única visión del género. La igualdad debe alcanzarse respetando la autonomía personal, permitiendo que cada individuo se exprese y actúe según sus propias creencias y decisiones, sin ser coaccionado por ideologías colectivas. Perspectiva liberal frente a la identidad del género. Se defiende una perspectiva liberal sobre la identidad de género enfocada en la igualdad de derechos sin importar normas estrictas. Aunque se valora la lucha por la equidad, se critica que algunas corrientes del feminismo redefinan las normas de género de manera rígida, favoreciendo la igualdad de oportunidades sobre la imposición de una visión única. Igualdad de derechos y oportunidades. El enfoque de este pensamiento aboga por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero sin caer en extremismo. La idea central es que las personas deben tener acceso igualitario a oportunidades sin que su género defina su valor o capacidad. La igualdad debe ser promovida en base a mérito y no mediante medidas que busquen uniformizar o crear nuevas divisiones entre los géneros. La armadura como símbolo de las barreras emocionales. La armadura del caballero simboliza las barreras psicológicas y emocionales que nos ponemos para protegernos de las dificultades de la vida. Sin embargo, esta protección también lo aísla de quienes lo rodean, especialmente de su familia. A medida que avanza la historia, el caballero se da cuenta de que ha perdido el contacto con sus emociones y con las personas que ama. Su armadura, que antes lo hacía sentir seguro y admirado, se convierte en una prisión que le impide ser feliz. El viaje como proceso de autoconocimiento. A lo largo del libro, el caballero emprende un viaje que va más allá de lo físico. Es un camino interior de autoconocimiento. A medida que avanza por los distintos castillos y enfrenta pruebas, va descubriendo aspectos de sí mismo que había ignorado o reprimido. Cada etapa del camino representa una parte de su transformación personal, cómo enfrentar sus miedos, reconocer sus errores y aceptar su vulnerabilidad. El viaje simboliza el proceso que toda persona debe atravesar para reconectar con su identidad, desprendiéndose de las falsas apariencias y aprendiendo a valorarse por lo que es, no por cómo se muestra ante los demás. Al final comprende que la verdadera fuerza no está en la armadura, sino en la honestidad consigo mismo. La importancia de las relaciones personales. El caballero, al estar encerrado en su armadura, descuida a su familia y se aísla emocionalmente. A lo largo de su viaje se da cuenta de que el amor, la cercanía de los demás son fundamentales para su bienestar. Comprende que las relaciones personales nos ayudan a crecer, a conocernos mejor y a no perdernos en nosotros mismos. Su transformación solo es posible cuando reconoce el valor de quienes lo rodean y decide abrir su corazón. La lección sobre la humildad y la vulnerabilidad. Durante su viaje, el caballero aprende que la verdadera fuerza no está en parecer invencible, sino en aceptar sus errores, sus emociones y sus debilidades. Al principio se muestra orgulloso y seguro de sí mismo, pero poco a poco comprende de que ese orgullo lo ha alejado de los demás y de su propio ser. La historia enseña que solo siendo humilde y vulnerable es posible conectar con lo que realmente sentimos y necesitamos. Dejar atrás la armadura significa reconocer que no siempre podemos solo y que pedir ayuda o mostrarse sensible no es señal de debilidad, sino de sabiduría y valentía. Esta lección es fundamental para su transformación interior. El poder de la autolibertad y la aceptación. Al final de su viaje, el caballero se da cuenta de que la verdadera libertad viene a aceptarse a sí mismo. Al liberarse de su armadura, no solo se despoja de una barrera física, sino también de sus miedos y expectativas externas. Aceptarse tal le permite alcanzar una paz interior y sentirse libre de las presiones sociales. Conclusión. El lenguaje inclusivo busca reflejar la igualdad de género en la forma en la que nos comunicamos, desafiando las estructuras lingüísticas que perpetúan roles tradicionales. Aunque su uso ha generado controversia, se considera una herramienta clave dentro del feminismo, que promueve la equidad y el respeto por todas las identidades de género.
Por el otro lado, el caballero de la armadura oxidada nos enseña la importancia de liberarnos de las máscaras impuestas por las expectativas sociales. El caballero, al igual que muchas personas atrapadas por normas rígidas de género, debe despojarse de su armadura para encontrar su verdadero ser, lo cual puede ser interpretado como una metáfora de la necesidad de romper con las limitaciones que nos imponen los roles de género tradicionales. Muchas gracias.